Hay algo que muchos cristianos no quieren escuchar, pero que si no lo enfrentan, podría estar cerrando el cielo sobre sus cabezas. Y es que Dios no se deja engañar por apariencias, ni por rutinas religiosas, ni siquiera por fervor momentáneo. Dios examina lo profundo del corazón. Y cuando uno se acerca a la Eucaristía, ese acto sagrado donde el cielo toca la tierra y el pan se transforma en cuerpo, lo hace o con el alma limpia, o con juicio sobre sí. Billy Graham lo dijo sin rodeos. La comunión no es un ritual, es un encuentro con el Dios viviente y nadie puede jugar con eso sin consecuencias. Por eso, antes de acercarte al altar, antes de extender tus manos o abrir tu boca, hay una pregunta que debe retumbar dentro de ti como un trueno. ¿Estoy limpio ante los ojos de Dios? Porque si no lo estás, no solo estás perdiendo una oportunidad de ser transformado, estás cruzando una línea peligrosa que puede endurecer tu alma en lugar de santificarla. Billy Graham predicó durante décadas sobre el arrepentimiento, no como una emoción, sino como una decisión radical de volver a Dios. Y hoy, siguiendo su voz profética, necesitamos mirar a los ojos una realidad que muchos evitan. Hay pecados que deben ser confesados antes de comulgar, o la Eucaristía se convierte en juicio, no en bendición. No estamos hablando solo de grandes pecados, esos que todos reconocen. Estamos hablando de pecados invisibles, sutiles, escondidos en lo más profundo del alma. Pecados que se han normalizado en la vida cristiana moderna. Pecados que apagan la presencia de Dios. Pecados que bloquean el fuego del Espíritu. ¿Y sabes cuál es el más peligroso de todos? El orgullo espiritual. Ese que te hace creer que estás bien, que no necesitas confesar nada, que la gracia lo cubre todo sin responsabilidad. Ese orgullo fue el primer pecado en el cielo, el que convirtió a un ángel en diablo. ¿Y tú? ¿Te has revisado últimamente o has asumido que todo está bien solo porque asistes a misa? No puedes recibir a Cristo si tu corazón está lleno de juicio hacia tu hermano. No puedes comulgar si aún guardas rencor, si sigues hablando mal de otros a escondidas, si participas en chismes, en divisiones, en envidias. Y sí, todo eso son pecados. Pecados que impiden que la gracia fluya. Pecados que deben ser confesados con urgencia. Billy Graham decía que una iglesia sin arrepentimiento es una iglesia sin poder. Y un cristiano que comulga sin examinarse es como un médico que opera sin lavarse las manos. Toca lo más sagrado con manos sucias y no solo no sana, sino que contamina. ¿Quieres que la Eucaristía te transforme? Entonces, confiesa. Pero no de cualquier manera, no con palabras vacías. Confiesa con quebranto, con verdad, con hambre de pureza. Y si algo de esto te está confrontando, si algo de esto está removiendo tu interior, coméntalo ahora. Escribe: quiero confesar antes de comulgar. Porque al escribirlo, estás abriendo una puerta espiritual que puede marcar la diferencia entre un acto vacío y un encuentro con Dios. Y escucha esto con atención. El segundo pecado más ignorado por los creyentes que se acercan al altar es la falta de perdón hacia uno mismo. Hay muchos cristianos que han confesado sus errores, que han sido perdonados por Dios, pero siguen atados por la culpa, siguen lamiéndose las heridas del pasado, siguen creyendo que no son dignos. Y al pensar así, rechazan la sangre de Cristo, que fue derramada para limpiar, no para recordar tu pecado. Billy Graham enseñó que la fe en el perdón de Dios es tan importante como el arrepentimiento. Si no aceptas que Dios te ha perdonado, entonces no estás recibiendo el regalo de la cruz. Y si no lo recibes, ¿cómo vas a recibir a Cristo en la Eucaristía? La falta de perdón a ti mismo es una forma encubierta de orgullo. Es decirle a Dios: tu sangre no es suficiente para mí. Y eso es lo que más entristece al cielo. Hoy, si hay algo que aún te condena por dentro, déjalo ir. Exprésalo en los comentarios. Dilo con valentía: recibo el perdón de Dios completamente. Porque cuando tú sueltas la culpa, el Espíritu puede comenzar a hacer su obra. Pero no hemos terminado. Apenas estamos empezando a exponer las raíces que impiden que millones de cristianos reciban a Dios con el corazón limpio. Quedan 10 pecados más. 10 raíces que tal vez tú también estás arrastrando sin darte cuenta. Y uno de ellos, el que viene a continuación,
Es el que ha cerrado los cielos sobre muchas familias cristianas sin que lo sepan. No es evidente, no se predica desde los púlpitos, pero está en el centro de la batalla espiritual actual. Y si no lo detectas, seguirás comulgando sin fruto, sin poder, sin fuego. Quédate hasta el final, porque sin conocerlo, no vas a lograr el cambio que tu alma necesita. En la siguiente parte revelaremos esa tercera raíz invisible que está apagando la luz en miles de creyentes. Y si quieres descubrirla, si quieres seguir siendo confrontado, quebrantado y finalmente libre, comenta ahora mismo: sigo aquí. Quiero conocer los 12 puntos. Y si has llegado hasta aquí es porque el Espíritu Santo está tocando áreas que tal vez habías enterrado bajo capas de costumbre, de religiosidad, de justificaciones sutiles. Pero no hay transformación verdadera sin confrontación. Y eso es lo que estás viviendo ahora mismo. Porque el tercer pecado que Billy Graham señalaba con fuerza y que sigue operando silenciosamente en la vida de millones de creyentes que se acercan a la Eucaristía es la indiferencia hacia el dolor ajeno. Sí, la falta de compasión. No se trata de cometer crímenes ni de vivir en escándalo público. Se trata de volverse frío. Se trata de dejar que el sufrimiento de los demás ya no te afecte, de mirar al que cae sin interceder, de vivir en tu pequeña burbuja de fe sin dejar que esa fe te lleve a cargar el peso de tu prójimo. ¿Y cómo puedes recibir el cuerpo de Cristo si no eres capaz de mirar a Cristo en el rostro del que sufre? ¿Cómo puedes decir amén al cuerpo entregado si tu propia vida no se está entregando por nadie? Billy Graham repetía una frase que calaba hondo en los corazones: no se puede amar a Dios sin amar al hombre, y no se puede comulgar con Cristo si ignoras al que está roto a tu lado. ¿Cuándo fue la última vez que te conmoviste hasta las lágrimas por alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que llevaste una carga que no era tuya, simplemente porque el amor de Dios te empujó a hacerlo? La indiferencia es una lepra espiritual. Se mete en el alma lentamente, sin ruido, pero va endureciendo todo hasta que ya nada te toca. Y cuando nada te toca, tampoco te toca Dios, porque Dios se mueve donde hay compasión. Y la Eucaristía no es solo alimento, es llamado a compadecerse. Si has sentido que tu corazón se ha enfriado, si ves que ya no te duele lo que antes te dolía, entonces algo se ha apagado. Y si quieres que ese fuego se encienda otra vez, escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, rompe mi indiferencia, porque cuando tú lo pides, Él lo hace. Y cuando Él lo hace, todo cambia. Pero aún no hemos llegado a lo más profundo, porque el cuarto pecado que impide que la comunión sea verdadera es uno que opera incluso en los más espirituales. Es el deseo oculto de reconocimiento. Sí, esa necesidad sutil de ser visto, de ser aplaudido, de que otros noten tu fe, tu servicio, tu entrega, es algo tan humano, pero tan peligroso. Porque cuando tu fe necesita escenario, pierde pureza. Cuando tu oración busca testigos, pierde conexión. Cuando tu servicio depende de la aprobación, deja de ser para Dios. Billy Graham lo decía con claridad: Dios no bendice lo que se hace para el aplauso de los hombres. Y si al acercarte a comulgar, en tu interior hay un deseo de que otros te vean como alguien santo, piadoso o especial, ese deseo, aunque sea pequeño, puede contaminar la gracia. La Eucaristía es el acto más humilde del universo, Dios haciéndose pan. Y tú no puedes participar de ese misterio si no estás dispuesto a desaparecer con Él. Si todavía te importa lo que otros piensen de ti más que lo que Dios sabe de ti, necesitas confesar ese deseo de reconocimiento. Es duro, pero es necesario, porque esa es la diferencia entre los que viven una fe profunda y los que se quedan en la superficie. Los primeros se exponen, se rinden, se vacían. No temen ser anónimos para el mundo, porque saben que son íntimos de Dios. ¿Y tú? ¿En qué lado estás? ¿Te atreves a morir a esa necesidad de validación? Si lo haces, si decides vivir para Dios aunque nadie lo vea, entonces la Eucaristía se convertirá en fuego real dentro de ti. Y si estás listo para ese paso, si estás harto de vivir una fe que depende de la mirada de otros, entonces dilo en los comentarios: Señor, dame un corazón oculto.
porque esa es la oración que abre los cielos. Esa es la petición que transforma cada comunión en un altar personal. Pero atención, porque lo que viene a continuación es aún más invisible, más profundo, más peligroso. Es el pecado que impide escuchar la voz de Dios, aunque leas la Biblia, aunque ores, aunque comulgues cada domingo. Es el que silencia la dirección del Espíritu Santo. Y es el que está presente, sin saberlo, en muchos que creen estar avanzando espiritualmente. Y no te lo puedo dar aquí, no todavía, porque necesitas asimilar lo que acabas de recibir. Necesitas dejar que esta verdad te atraviese, te purifique, te sacuda. Y si has sentido que esta palabra es para ti, no te lo calles, decláralo, escríbelo. Activa tu fe en los comentarios, porque si tú hablas, Dios obra. Si tú respondes, Dios se mueve. Quédate hasta el final, no cierres este video ahora. Lo que viene es la llave que muchos han perdido sin saberlo. Y sin esa llave no vas a lograr el resultado que estás buscando. Te lo repito, no basta con comulgar. Hay que preparar el alma para que el cuerpo de Cristo transforme todo tu ser. Y aún falta lo más importante, la raíz escondida. El secreto que Billy Graham reveló en sus últimos años, pero que muy pocos entendieron. Quédate, porque si te vas ahora, estarás a un paso del milagro, pero sin alcanzarlo. Y ahora que ya has visto cómo el deseo de reconocimiento puede contaminar silenciosamente tu fe, necesitamos abrir un capítulo aún más profundo. El quinto pecado, aquel que actúa como una venda en los ojos del alma, y que aunque parezca inofensivo, ha robado a muchos cristianos la capacidad de discernir la voz de Dios, incluso en los momentos más sagrados. Hablamos del autoengaño espiritual, esa peligrosa costumbre de justificarse a uno mismo bajo frases religiosas, de decir, yo estoy bien con Dios, cuando el corazón está lejos, de construir una imagen de fe sólida, mientras en lo íntimo se vive una doble vida. Este pecado es tan letal porque no se ve, no se siente como transgresión, pero opera como un veneno silencioso que anestesia la conciencia. Billy Graham decía, el mayor enemigo del cristiano no es siempre el diablo, a veces es la mentira que uno mismo se cuenta. Y esas mentiras son las que llevan a muchos a comulgar sin convicción, sin limpieza, sin temblor. La palabra lo dice claro en 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El autoengaño es la raíz de muchos fracasos espirituales, porque si no reconoces tu enfermedad, jamás clamarás por sanidad. Y si no clamas, no serás restaurado. Muchos oran, muchos leen la Biblia, muchos comulgan, pero pocos se atreven a preguntarse de verdad, ¿estoy caminando en la verdad o en la imagen de verdad que he creado? Porque no se trata de cuántas veces asistes a misa, ni de cuántas oraciones repites, ni de cuántos ayunos realizas. Si no hay verdad en lo profundo, todo lo demás se convierte en fachada espiritual. Cristo dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero esa verdad comienza dentro, cuando decides quitarte las máscaras, dejar de justificar tu tibieza, y presentarte ante Dios tal como eres. Billy Graham advertía que muchas almas están sentadas en las bancas de la iglesia, comulgando cada semana, pero caminando rumbo al infierno, no por rebelión abierta, sino por negarse a admitir la verdad de su estado. Y tú, que estás leyendo esto ahora, ¿te has detenido a preguntarte si lo que vives es verdad o una ilusión construida por años de religión sin fuego? Este es el momento de hacerlo. Este es el tiempo de dejar de engañarte. Si algo en ti se ha estremecido con estas palabras, no lo calles. Comenta ahora, quiero vivir en la verdad aunque me duela. Porque solo los que aman la verdad por encima de su comodidad pueden recibir una comunión que los eleve y los transforme, y no nos detendremos aquí. Porque el sexto pecado es aún más común, más tolerado, más escondido y a la vez más destructivo. El entretenimiento contaminado que entra por tus ojos y oídos. Sí, así como lo lees. Muchos cristianos oran, ayunan, se confiesan, pero siguen alimentando su alma con música, series, redes y contenidos que van en contra del Espíritu de Dios. Y después se preguntan por qué su fe está fría, por qué la comunión no les toca,
¿Por qué la misa parece vacía? La respuesta está en lo que consumes cuando nadie te ve. Porque tu comunión dominical no puede contrarrestar lo que estás absorbiendo el resto de la semana. Efesios 5:11 lo dice claramente: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Y tú? ¿Estás reprendiéndolas o reproduciéndolas? Billy Graham era tajante en este punto. Lo que entra por tus ojos y oídos termina gobernando tu corazón. Y si ese contenido no honra a Dios, entonces cada vez que comulgas, estás haciendo una mezcla peligrosa entre lo santo y lo profano. ¿Cómo esperas que Cristo repose en ti si tú mismo has preparado un altar lleno de basura digital? Este pecado no se ve, no se confiesa, pero apaga más fuegos que cualquier otro, porque no es solo lo que ves, sino lo que eso va formando dentro de ti. Apatía espiritual, falta de compasión, normalización del pecado, incredulidad, burla de lo sagrado. Y aún así, cada semana te acercas al altar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchos piensan que no les afecta, porque se han acostumbrado. Pero no confundas la falta de culpa con pureza. A veces, lo más peligroso es precisamente eso: dejar de sentir. Si este punto ha tocado algo en ti, si sabes que necesitas limpiar tus sentidos antes de recibir a Cristo, escríbelo ahora mismo. Quiero purificar lo que veo y escucho. Porque el primer paso hacia la comunión verdadera es dejar de alimentar lo que enfría tu fe. Y si tú decides vaciar tu alma de todo lo impuro, entonces Dios la llenará con su gloria. Pero aún nos falta mucho por revelar. Quedan 6 pecados más que debes conocer antes de volver a comulgar. Y uno de ellos, el próximo, está ligado directamente a lo que ocurre en tu casa. Es algo que bloquea bendiciones, enfría la presencia de Dios y puede contaminar incluso a tus hijos. Y si no lo descubres ahora, puede que lo arrastres por años sin darte cuenta. Quédate. Aún no es tiempo de cerrar, porque lo más revelador está a punto de ser expuesto. Y sin esa parte, no vas a lograr el resultado que Dios espera para ti. No te vayas. Lo que sigue puede salvar tu alma y restaurar tu altar. Y así llegamos al 7º pecado, quizás uno de los más peligrosos porque se gesta en silencio, dentro de las paredes del hogar, lejos de las miradas externas, pero con un impacto devastador en el alma del creyente que se acerca a la Eucaristía. Me refiero al desorden familiar y la negligencia espiritual dentro del propio hogar. No importa cuántas veces ores en público o cuán fervorosa parezca tu fe en la iglesia, si en tu casa hay gritos, falta de respeto, violencia verbal, abandono emocional o apatía hacia la formación espiritual de los tuyos, entonces estás construyendo sobre arena, porque no se puede honrar a Dios en el templo y pisotear su presencia en el hogar. La comunión no es un acto individualista, es una responsabilidad comunitaria que empieza en tu familia. Billy Graham lo dejó claro: la verdadera espiritualidad comienza en casa. Y es que muchos cristianos viven con una doble realidad. Son ejemplo fuera, pero caos dentro. Y eso no solo afecta su relación con Dios, daña a las almas más vulnerables que tienen a su alrededor. Proverbios 15:17 dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. ¿Y tú? ¿Qué ambiente estás cultivando en tu casa? ¿Uno que prepara tu corazón para la Eucaristía o uno que lo intoxica lentamente? Porque no se trata solo de evitar conflictos, sino de construir un altar vivo en el hogar. ¿Oran juntos como familia? ¿Lees la Biblia con tus hijos? ¿Tienes tiempo de calidad con tu pareja en la presencia de Dios? ¿Hay un clima de perdón, de respeto, de servicio mutuo? Muchos cristianos fallan aquí no por maldad, sino por negligencia. Simplemente se dejaron arrastrar por la rutina, por el estrés, por las exigencias del día a día. Pero el enemigo ama ese descuido, porque si logra apagar el fuego en tu casa, pronto lo apagará también en tu vida espiritual. ¿Cómo puedes presentarte ante el altar de Dios si has descuidado el altar de tu casa? ¿Cómo pretendes recibir el cuerpo de Cristo si no permites que su Espíritu gobierne tu propia familia? Hoy el Espíritu Santo quiere que abras los ojos, que tomes autoridad espiritual en tu hogar, que restaures lo que ha sido abandonado. Si estás dispuesto a dar ese paso, coméntalo ahora mismo. Quiero levantar un altar familiar, porque la comunión verdadera no empieza en la iglesia, comienza en el hogar,
cuando la atmósfera está alineada con el cielo. Y ahora, presta aún más atención, porque el octavo pecado no se grita, no se denuncia fácilmente, pero cuando está presente, destruye la comunión desde la raíz. Estoy hablando del desprecio al consejo espiritual y la resistencia a la corrección. Sí, ese espíritu que endurece el corazón cuando alguien con más madurez te corrige en amor. Ese impulso que te hace justificarte cuando un hermano en la fe te confronta. Esa actitud que se rebela contra la enseñanza o ignora las advertencias del Espíritu. La Biblia es clara en Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Billy Graham decía que una de las señales más claras de que una persona está llena del Espíritu es que acepta la corrección con humildad, con hambre de crecer. Pero hoy en día, muchos cristianos modernos han adoptado una fe de hazlo a tu manera, rechazando todo lo que los incomode. Y así se acercan a comulgar sin haber dejado que Dios los trate, sin haber sido transformados, con un corazón que se escuda en la autonomía, pero que en el fondo está huyendo del quebranto. Este pecado es tan sutil porque se disfraza de independencia, de madurez, de pensamiento propio. Pero lo cierto es que nadie que rechaza la corrección puede permanecer en santidad, porque la santidad se forja en el crisol de la humildad. La Eucaristía es un acto de rendición, no de autosuficiencia. No puedes recibir a Cristo si no has dejado que Él derribe primero tu orgullo. ¿Y tú? ¿Has estado ignorando consejos que sabes que vienen de Dios? ¿Has cerrado tus oídos a la corrección porque te incomoda? Si es así, estás bloqueando tu crecimiento. Y lo peor es que tal vez ya ni lo notas. Hoy Dios quiere romper ese muro, pero Él no lo forzará. Esperará a que tú lo entregues. Si estás listo para hacerlo, coméntalo ahora. Señor, enséñame a amar la corrección. Porque cuando tú pides ser moldeado, el Padre responde con gracia. Y esa gracia limpia el corazón para que puedas comulgar sin culpa, sin ceguera, sin resistencia. Ahora presta mucha atención, porque los próximos 4 pecados son aún más profundos, más personales, más devastadores si no los reconoces a tiempo. Cada uno de ellos ha sido tolerado, camuflado y hasta justificado por muchos cristianos que asisten fielmente a la iglesia, que oran, que ayunan, que sirven, pero que siguen sin experimentar una transformación real en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque aún no han visto la raíz, y esa raíz la vamos a exponer en la siguiente parte. Si has llegado hasta aquí, si tu alma ha sido confrontada, si algo dentro de ti clama por cambio, por restauración, por pureza, entonces no puedes parar ahora. Aún queda la revelación más delicada, y si no te quedas hasta el final, no lo vas a lograr. Hay una verdad que solo se revela a los que perseveran, a los que no huyen, a los que se exponen ante Dios sin reservas. Quédate. Lo que viene puede marcar un antes y un después en tu comunión con Cristo. Y llegamos entonces al 9º pecado, uno de los más silenciosos pero más frecuentes en la vida de muchos cristianos que se acercan al altar. Me refiero a la falta de perdón en el corazón, esa raíz venenosa que, aunque se esconda bajo años de oración, asistencia a la iglesia o compromiso ministerial, sigue bloqueando el fluir de la gracia cada vez que alguien comulga sin haber liberado a quienes le han herido. Billy Graham fue tajante con este tema. No puedes tener comunión con Cristo si mantienes enemistad con tu hermano. El perdón no es opcional, es un requisito, y no un perdón a medias, no uno de palabras dichas por compromiso, sino uno profundo, sincero, que decide soltar incluso cuando el dolor sigue latente. Porque cuando tú te aferras a la ofensa, cuando guardas rencor, estás reteniendo dentro de ti algo que contradice por completo la esencia de la Eucaristía. Amor sacrificial, misericordia inmerecida, gracia que no exige condiciones. La palabra lo establece en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Lo entiendes? Si no perdonas, tampoco puedes ser perdonado. ¿Y cómo entonces te acercas a recibir a Cristo si hay cuentas pendientes en tu alma? Pero aquí hay algo más profundo todavía.
Muchos creen haber perdonado solo porque ya no sienten ira, pero el perdón no se prueba en la emoción, sino en la actitud. ¿Oras por esa persona? ¿Hablas bien de ella cuando no está? ¿Estás dispuesto a servirla si un día Dios te lo pidiera? Si no puedes responder con honestidad que sí, entonces el perdón todavía no ha germinado del todo. Y si la semilla del perdón no ha echado raíz, la Eucaristía no encuentra tierra fértil. No importa cuánto llores en la misa, ni cuánto cantes con fervor. Si hay resentimiento en tu corazón, ese resentimiento se interpone entre tú y el cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que muchas veces ese resentimiento no es por algo grande, es por pequeñas heridas que dejaste sin sanar, comentarios que nunca olvidaste, gestos que interpretaste mal, actitudes que acumulaste en silencio y ahora están ahí como grietas que impiden que la gracia fluya completa. Hoy el Señor quiere liberarte de eso, pero tú debes soltar, tú debes decidir, tú debes renunciar a esa prisión. Y si estás listo para hacerlo, escríbelo en los comentarios ahora. Perdono de corazón, aunque me duela, porque esa confesión activa el poder del cielo, y solo un corazón que suelta es un corazón que puede recibir. Pero escúchame bien, porque lo que viene ahora toca directamente la integridad de tu alma. El 10º pecado, aunque parezca simple, tiene consecuencias espirituales profundas. Es el hábito de la murmuración y el juicio contra otros creyentes. Sí, ese veneno que se cuela en las conversaciones diarias, en los pensamientos secretos, en los grupos de WhatsApp, en las miradas críticas dentro de la misma iglesia. Muchos van a misa, oran con fervor, comulgan cada domingo, y al salir critican al pastor, hablan mal de sus hermanos, se burlan del hermano que no ora como ellos, del que no se viste como ellos, del que no tiene la madurez que ellos creen tener. ¿Y qué dice la palabra? Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Y qué es lo que estás haciendo cuando criticas a un hijo de Dios? Estás cuestionando la obra del Espíritu. Estás atacando al mismo cuerpo que tú afirmas amar cuando tomas la comunión. ¿Y cómo puedes comer del mismo pan con alguien a quien desprecias en tu interior? Billy Graham solía decir, el juicio constante es la señal más clara de que aún no has entendido la cruz. Porque el que ha sido perdonado mucho no tiene tiempo para condenar a otros. El que ha recibido gracia se vuelve un canal de gracia. Pero si en ti todavía hay crítica, juicio, ironía, superioridad espiritual, entonces necesitas arrodillarte y clamar por limpieza. Porque si no puedes amar al que te irrita, si no puedes bendecir al que no entiende como tú, entonces no has conocido a Cristo de verdad. Él comió con traidores, lavó los pies de los que lo negarían, abrazó a los pecadores. ¿Y tú, a quién estás rechazando? ¿A quién estás condenando con tus pensamientos, tus palabras, tus gestos? Hoy el Espíritu quiere sanarte de esa lepra invisible que te está robando comunión, unidad, paz. Y si tú reconoces que este pecado ha estado presente, no importa desde cuándo, coméntalo ahora. Señor, limpia mi lengua y mi corazón, porque no puedes participar del cuerpo de Cristo mientras desprecias a los miembros de ese mismo cuerpo. Y atención, porque aún nos faltan 2 pecados más, 2 que están tan profundamente arraigados en la cultura moderna que muchos cristianos ni siquiera los reconocen como errores. Pero esos 2, el 11º y el 12º, son los que más apagan el fuego de Dios, los que más enfrían la comunión, los que más bloquean el mover del Espíritu. Y sin identificarlos, no vas a lograr experimentar la transformación completa que Dios quiere darte en cada Eucaristía. Así que no cierres este video, no te vayas ahora, porque lo que estás a punto de descubrir puede salvar tu alma, restaurar tu comunión y marcar un antes y un después en tu camino de fe. Quédate hasta el final. Comenta si estás listo para más, porque aún falta la revelación más urgente. Y si no la conoces, no lo vas a lograr. El 11º pecado que Billy Graham advertiría antes de recibir la Eucaristía es uno que ha penetrado incluso en los más fervientes creyentes. Uno que se oculta bajo el disfraz de prudencia, lógica o planificación personal, pero que en realidad
refleja una raíz de desconfianza hacia el mover sobrenatural de Dios. Estoy hablando del temor oculto que impide caminar por fe. No me refiero al miedo natural que cualquier humano puede sentir en una situación difícil, sino a ese tipo de miedo que te paraliza espiritualmente, que te impide obedecer a Dios cuando te pide que des un paso, que hables a alguien, que perdones a un enemigo, que entregues algo que amas, que confíes aunque no veas. Es ese temor disfrazado de sabiduría humana que detiene tu obediencia inmediata. Y ese temor, cuando lo toleras, se convierte en una muralla entre tú y el altar. Porque si vas a recibir el cuerpo de aquel que no escatimó nada, ni siquiera su propia sangre, no puedes acercarte dominado por el miedo. La Escritura lo dice claramente en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y tú? ¿Te estás acercando a la Eucaristía desde un lugar de fe o desde un lugar de autoprotección? ¿Te estás rindiendo por completo o solo a medias? Billy Graham enseñaba que el verdadero creyente camina sobre el agua no porque no tenga miedo, sino porque escucha una voz más fuerte que el miedo. Pero muchos cristianos, aunque oran, cantan, asisten a misa, siguen viviendo en una prisión mental donde Dios no tiene el control total de su vida. Siguen reteniendo decisiones, siguen justificando su desobediencia con frases como: todavía no es el tiempo, no lo siento en mi corazón, necesito estar seguro. Cuando en realidad lo que hay es un temor no confrontado. Y si ese temor no es entregado a los pies de la cruz, cada Eucaristía que tomes será solo un ritual más, no una experiencia de poder. Porque Dios no se manifiesta donde hay reservas, donde hay dudas, donde no se le entrega el control completo. Si tú sabes que estás en esta condición, si reconoces que has estado caminando más por vista que por fe, este es tu momento para romper con ese patrón. Comenta ahora mismo: hoy suelto el temor y camino por fe. Porque cada vez que confiesas con tu boca lo que el Espíritu te está mostrando, abres una puerta para que el milagro entre. Y créeme, lo que Dios puede hacer contigo cuando decides creer es mucho más grande de lo que imaginas. Y ahora sí, nos aproximamos al final, pero no sin antes abrir el 12º y último pecado que Billy Graham sin duda habría confrontado antes de permitirnos acercarnos a la Eucaristía. Este último pecado no se trata de algo que haces, sino de algo que dejas de hacer. De asombro y de temor santo frente al misterio de la presencia de Dios en la comunión. Y este es quizás el más grave de todos. Porque puedes luchar contra un pecado y arrepentirte, puedes caer y levantarte, puedes estar en proceso. Pero si tu corazón ya no tiembla ante lo sagrado, si ya no te conmueve la grandeza de aquel que estás recibiendo, entonces algo profundo se ha apagado en tu espíritu. Y eso, aunque no se note por fuera, es una señal de muerte interior. La palabra lo dice en Hebreos 12:28-29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y tú? ¿Estás recibiendo la Eucaristía como quien toca tierra santa o como quien cumple un rito más? Porque cuando la comunión se vuelve rutina, cuando la presencia se vuelve costumbre, cuando el altar se vuelve paisaje, entonces estamos en peligro. Billy Graham solía decir que el momento más solemne de toda la semana para un creyente no es cuando ora, ni cuando predica, ni cuando canta, sino cuando recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque en ese instante el cielo toca la tierra, el sacrificio eterno se hace presente. Y si lo haces sin asombro, sin temblor, sin conciencia, entonces estás pisoteando lo que debería quebrarte por dentro. Muchos hoy comulgan sin pensar, sin preparar su corazón, sin pedir perdón, sin limpiar su alma. Y eso es tan grave que Pablo advirtió en 1 Corintios 11:29-30. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Lo ves?
Hay consecuencias físicas, emocionales y espirituales cuando tomas la comunión sin reverencia. Y esto no es para asustarte, es para despertarte, para que nunca más te acerques al altar como quien va por inercia, para que tu alma se prepare con ayuno, con oración, con silencio interior, para que, cuando tomes ese pan, tu espíritu se postre como si Cristo mismo estuviera frente a ti, porque lo está. Y ahora que hemos abierto los ojos a estos 12 pecados, ahora que el Espíritu